Hola a todos, soy Ovanka y os doy la bienvenida a este tutorial donde vamos a hacer unas piezas de reciclaje y decoración preciosas para nuestra casa. Lo primero que hago es utilizar la parte de atrás de un marco de fotos que se me ha roto. Le quito los ganchitos que trae para poderlo colgar en la pared y voy a darle un par de capas con pintura acrílica a la tiza de Deco-Art americana en este color verde clarito y tan bonito. Primero utilizo una brocha grande para cubrir toda la superficie y una vez la tengo pintada voy a utilizar una esponja de maquillaje para dejarle una textura bien bonita. Cuando la tengo completamente seca utilizo pintura acrílica también a la tiza de Deco-Art en color rosa y de una forma muy sencilla voy a hacer unas flores que no tienen ninguna complicación. Vamos a centrarnos en la forma exterior del pétalo, dibujamos la forma del pétalo y lo rellenamos con la misma pintura. Debajo del vídeo en la caja de información os voy a dejar los colores y materiales que estoy utilizando. Cuando tengo pintadas las flores voy a utilizar pintura verde agua marina para dibujar o marcar la parte central de las flores y unas cuantas hojas de una forma muy sencilla, solo haciendo unas pequeñas pinceladas utilizando el pincel de canto, o sea de lado, y con un pincel de lengua de gato del número 8. Una vez tengo toda la bandeja pintada voy a utilizar pintura acrílica negra y un pincel muy finito. He rebajado la pintura con agua y así el pincel se desliza muy suavemente sobre la superficie y voy a marcar, pero no tenemos que ser muy precisos a la hora de marcar el contorno de los pétalos y de las hojas. Solamente van a ser unas cuantas líneas decorativas que le van a dar un aspecto precioso a la bandeja. Ahora voy a utilizar los mismos colores que he utilizado hasta ahora para hacer unas cuantas salpicaduras. Rebajo la pintura con agua y voy haciendo primero salpicaduras con el color verde, después con el color rosa y para finalizar con el color negro. Y el resultado, como estáis viendo, es precioso. Ahora voy a hacer unas asas de cartón. Voy a utilizar un trocito de cartón y lo primero que hago es marcar un rectángulo de 8 por 10 centímetros. En el lado que mide 8 centímetros marco el centro, o sea a 4, y tanto a la derecha como a la izquierda hago una raya a 1,5 centímetros. Y por el lado donde mide 10 marco a la derecha y a la izquierda 2 centímetros. El resultado es una H. Vamos a recortar la parte de arriba y la parte de abajo de esta silueta. Vamos a doblar esta silueta por la parte central con la ayuda, por ejemplo, de una regla y he hecho dos exactamente iguales. Tengo que hacer que la estructura se aguante, se quede colocada en su sitio, así que voy a ponerle cartón en la parte de abajo y también en el lateral exterior y en el lateral interior. La parte central interna no hace falta que le pongamos cartón y ahora veréis por qué. Voy a utilizar papel higiénico para cubrir toda la pieza. Voy a utilizar cola blanca y pequeños trocitos de papel. He separado el papel higiénico, las dos capas que trae, para que se pegue perfectamente. Y vamos a poner cola blanca tanto en la superficie del cartón como sobre el papel higiénico.
Cuando las tengo terminadas, las voy a pintar y voy a volver a utilizar el verde con el que pinté la base de la bandeja. Voy a pintarlo todo menos la base de abajo. ¿Por qué esa base no la pinto? Porque así se va a pegar perfectamente a la estructura de la bandeja. Pero antes voy a decorar la parte central del asa dándole unas cuantas vueltas con un poquito de cuerda de yute. Ahora vamos a utilizar cola de carpintero de buena calidad para pegar las asas a la bandeja y por eso la parte de abajo no la había pintado, porque así se va a pegar muchísimo mejor y el resultado, como veis, es una bandeja preciosa, pero me falta un detalle para acabar de decorarla, así que voy a hacer un pequeño jarrón utilizando unos trozos de cartón. Cuando tengo la estructura terminada, la pinto con pintura a la tiza en color rosa y ahora voy a decorarlo con trapillo en color rosa, cuerda de yute y también una cinta de yute preciosa y voy a hacer una combinación súper bonita. Para terminar le pongo un lacito en la parte delantera y voy a utilizar una especie de pajita que viene en las cajas de frutas delicadas para que no se golpeen una con otra. Relleno la parte interior y utilizo estas flores secas para acabar de decorarlo. Unas velas sencillas van a acabar de hacer la decoración que estoy buscando para esta bandeja. Sencillamente las voy a decorar con un poquito de cuerda. He decorado 3 velas exactamente igual y este es el resultado. Una bandeja preciosa, elegante, muy original que nos sirve para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Me encanta cómo quedan los colores pasteles y esos colores naturales que nos da la cuerda de yute y también las flores secas. ¿Os ha gustado el trabajo? Pues estos dos que vienen ahora os van a encantar. Voy a utilizar un trozo de cartón, he cortado un patrón de un corazón sencillo y marco la forma de corazón en el cartón. Lo recorto y utilizo una de mis láminas que podéis descargar en mi web gratuitamente, jovankaart.com. Sin ningún tipo de compromiso, solo tenéis que registraros y podréis descargar esta lámina y 84 más para hacer vuestras manualidades. Pego el papel sobre el cartón con ayuda de cola blanca de Decoar Americana y para que no queden burbujas ni arrugas utilizo un plástico que pongo sobre el papel y con ayuda de un trapito lo paso superficialmente para quitarle las posibles imperfecciones. La parte de atrás la pinto en color rosa dándole un par de capas y así que no se vea el cartón, y cuando ya lo tengo así sencillamente voy a ponerle un poco de cuerda alrededor del corazón.
En la parte de atrás le pongo un colgador con un poquito de cuerda. Para que no se vea la silicona, lo tapo con un poco de goma eva. Y en la parte delantera he hecho un lacito y acabo decorándolo. Y queda un precioso corazón para decorar algún rincón de nuestra casa. Y ahora voy a reciclar una tapa de un frasco. Lo primero que hago es pegar por la parte interior un poquito de cinta de raso con la silicona caliente y con un trozo de cartón voy a tapar la tapa por la parte de atrás pasando la silicona sobre la cinta de raso. Vuelvo a utilizar la misma lámina que he utilizado antes. Para pintar la parte metálica de la tapa y que la pintura acrílica agarre perfectamente necesitamos una imprimación. Yo he utilizado imprimación de Decoart americana y ahora le doy un par de capas de pintura. La unión entre el cartón y la tapa tenemos que taparla para que quede bien bonita y bien terminada, así que utilizo un poco de pasamanería para tapar esa junta y que se vea bien bonita, y ese trozo de pasamanería lo paso sobre la cinta de raso para que quede perfecta a la hora de colgarlo. Para acabar de decorar esta pieza y que tenga un toque diferente, voy a utilizar una lana muy finita en color rosa y con ella voy a hacer una borla de una forma muy sencilla. La pego en la parte de atrás y siempre esos pegotes de silicona tenemos que taparlos para que el trabajo quede bien terminado. Y el resultado, como veis, es una pieza también súper bonita, igual que el corazón, para decorar cualquier rincón de nuestra casa. El cajón de una mesita de noche, la puerta de una de nuestras habitaciones, el cuarto de baño, colgarlo de un cuadro. Podemos utilizarlo para decorar un montón de rincones de casa. Espero que os hayan gustado estas ideas que os he dado en este tutorial. Si es así, recuerda darme tu like y si no estás suscrito, suscribirte a mi canal. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.